Espacio Holístico Despertar Espiritual con Ángela y Jesús Velázquez. Un espacio de reflexión y desarrollo humano. Jesús Velázquez, un coach financiero experimentado, y Ángela Rivera, terapeuta holística, comparten su experiencia y unen sus saberes para ayudarte a crecer y mejorar día a día. Escúchalos todos los viernes a las 10 de la mañana en Om Radio. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos en esta hermosa mañana de viernes 19 de abril del año 2019 con la conductora Ángela Rivera y su conductor Jesús Velázquez. Bien, señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema realmente que va enfocado a la vida de una persona y que, bueno, como tal nos va a ayudar precisamente pasos que la misma consideraba para mejorar lo que es su vida. Vamos a hablar del señor John Davidson Rockefeller. Probablemente muchos de nosotros lo hemos escuchado hablar, únicamente es por el apellido Rockefeller. ¿Tú habías escuchado antes, Angie, este apellido Rockefeller? Sí, de hecho es muy conocido, sobre todo por que es una de las familias más poderosas en el sentido financiero en el planeta. Exactamente, entonces, y bueno, todo esto se remonta precisamente al año 8 de julio del año 1839, cuando nació el señor John Davidson Rockefeller. Este señor precisamente fue criado en el seno de lo que fue su familia, y bueno, como tal, su madre Elisa precisamente lo educó en base a un conocimiento, en base a lo que se llama como tal educación ética calvinista. La educación ética calvinista se refiere a que todos los hombres y mujeres deben de buscar procurarse a sí mismos para poder subsistir, para tener una calidad de vida que les permita ser digna y de forma decorosa. Okay. Entonces esto es muy importante y esto se lo inculcó a su madre desde pequeña. Bueno, como tal, el señor John Davidson Rockefeller inició su empresa, o mejor dicho, inició precisamente trabajando a partir de los 16 años. Era ya contador de una empresa y bueno, cuando él pidió un aumento de $200 y cuando este se lo negaron, pues bueno, decidió precisamente retirarse y abrir su propia empresa. Pero ¿a qué va todo esto? Bien, aquí como tal, aquí el señor John Davidson Rockefeller, aparte de todo, fue fundador de la Standard Oil en Estados Unidos. Él era de nacionalidad estadounidense y precisamente dominó precisamente el mercado en base a la sección petrolera de más del 90% en los Estados Unidos, tanto en extracción, refinería, transporte y además otras empresas a lo que es el mundo. Entonces, bueno, viniendo de precisamente lo que es una familia humilde, llegó a convertirse en el hombre más rico del mundo y bueno, su fortuna era tan grande que bueno, no tenía prácticamente límites. Exactamente, entonces imagínate, más que nada aquí por la cantidad de negocios que el señor hacía. Bueno, como comentamos con anterioridad, fue educado por su madre Elisa bajo esta ética calvinista. Bien, pero ¿cómo nació su amor precisamente por las finanzas? Su amor precisamente por desarrollar empresas. Bueno, por los negocios. Por los negocios. Esto se remonta más que nada precisamente a su juventud, hasta antes de los 16 años. Precisamente cuando él era estudiante, él se dedicaba precisamente a pintar piedras de colores. Estas piedras de colores posteriormente las vendía a sus compañeros. Llegó a juntar mucho dinero para la época, en este caso $50. Para nosotros ahorita $50 pues realmente no viene siendo la gran cosa, pero para esa época pues sí venía siendo una cantidad de dinero pues demasiado elevada. En este punto precisamente un amigo de su papá que tenía un problema económico le pidió prestado a Rockefeller, a John Davidson, precisamente dinero para poder pagar su deuda. Y le dio su palabra de que precisamente iba a poderle, o que le iba a pagar este dinero en el tiempo que ellos habían acordado. Entonces Rockefeller le prestó el dinero con una tasa de interés
y al finalizar el año, cuando le regresaron el dinero, se impresionó porque le regresaron lo que él había prestado más el dinero precisamente del interés, en este caso interés compuesto que estaba generando su dinero, porque puso a trabajar su dinero. Entonces en este momento nació la idea en Rockefeller de yo no voy a trabajar por el dinero, sino voy a hacer que el dinero trabaje para mí. Entonces, pues esto es realmente interesante como una persona que se plantee una meta así en la vida, precisamente de poder mejorar sus condiciones económicas, pues puede prestar dinero a financiamiento, a una tasa de interés, no sé, con una tasa de interés anual, que se conoce como CAT. Entonces, pues esto es importante, o sea que de ahí tal vez empezó a tener todavía más dinero de lo que... Sí, en efecto. Tenía. Entonces, primeramente comenzó con con esta idea que, bueno, fue la puerta, por así decirlo, de dedicarse a abrir lo que es pues su mundo de posibilidades. Entonces, bueno, vamos a hablar en este caso ahora sobre algunos conceptos que manejaba Rockefeller y que, bueno, a lo largo de su vida precisamente compartió pues con el mundo, con sus más allegados. El primero es la importancia de ser perseverante por medio de la pasión. Bien, en este caso, señoras y señores, debemos de entender que si nosotros somos perseverantes en cualquier ámbito de nuestra vida, vamos a poder alcanzar lo que nosotros determinemos. Y como lo hemos comentado en programas anteriores, debemos de amar lo que hacemos, porque si no lo amamos no vamos a tener el suficiente impulso, la suficiente fuerza de voluntad para poder persistir en aquello que estamos buscando, porque de momento nosotros nos vamos a encontrar con obstáculos de cualquier índole. Y bueno, aquí me parecería importante, obviamente todos sabemos lo que es la perseverancia, a qué se refiere, pero digamos que en términos más de definición, más bien, no tanto de definición de lo que es la perseverancia, sino en términos más prácticos, ¿a qué nos estaríamos refiriendo en este punto de la importancia de ser perseverante por medio de la pasión? Cuando nosotros tratamos de ser persistentes o de mantenernos cierto periodo de tiempo en lo que es una actividad, la actividad que sea que nosotros queramos llevar a cabo, pues normalmente si esa actividad no nos llena, no nos gusta, es como pues pesada para nosotros llevarla a cabo, va a ser mucho más difícil que la sostengamos en el tiempo. Entonces, en este sentido, pues sería importante manejar lo que es la pasión con la perseverancia, ¿no? Esta relación. Si nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho una determinada actividad, como sería hacer deporte, por ejemplo, o dedicarnos a lo que es la enseñanza. Cualquier actividad que nosotros realmente nos llene, en el sentido de que nos guste llevarla a cabo y en el sentido de que realmente sea lo que amamos hacer, no vamos a tener tanto problema en mantener esa misma actividad en un lapso grande de tiempo. Y al mismo tiempo, digamos que no solo se trata de perseverancia en el sentido de mantenernos con esa misma actividad o esa misma meta que estemos nosotros buscando durante un lapso de tiempo determinado, sino que también estamos tratando el aspecto que es tal vez el más importante en este punto que estamos tratando, de que si nosotros hacemos algo con pasión y realmente porque queremos hacerlo, va a ser mucho más fácil que sorteemos las dificultades, bloqueos o cosas que se interpongan en nuestro camino cuando estamos llevándolo a cabo. Por ejemplo, si a nosotros no nos gusta la actividad o el trabajo que tengamos en determinado momento y surge una dificultad, 2 dificultades, 3 dificultades, a la tercera, cuarta o ya que vemos que se pone muy difícil la situación, pues como realmente ni nos gusta, no nos va a costar trabajo decir, ay, hasta ahí lo dejo, ¿no? Pero si realmente amamos eso que hacemos, no importa que haya 1,000,000 de dificultades, 1,000,000 de obstáculos, porque no vamos a ver ni siquiera la opción de rendirnos. Yo pienso que ese sería como una definición práctica de lo que es la perseverancia en el sentido de dedicarnos a algo que amamos. Es correcto, Angie. Aquí más que nada precisamente ya estás profundizando más en este punto. Entonces,
cualquier actividad que nosotros nos guste, cualquier actividad que nosotros deseamos realmente de corazón y de forma subconsciente, como lo hemos comentado en programas anteriores, hacer, entonces vamos a lograr realmente hacer el objetivo sin importar precisamente los obstáculos que se presenten, porque al final todos esos obstáculos que vayamos sorteando vamos a tener un resultado que va a ser la consecución de nuestra meta. Entonces, segundo punto es arriésgate por lo excelente, orden y disciplina. ¿A qué te suena esto, Angie, de arriésgate por lo excelente? Pues tal vez de que pongamos no sé, dar lo mejor de nosotros mismos para no simplemente alcanzar un resultado que todos pueden alcanzar, sino que vayamos más allá y para esto tener una disciplina en lo que estamos realizando. Exactamente, Angie. Para nosotros arriesgarnos por lo excelente debe de haber un orden y una disciplina. ¿A qué se refería el señor Rockefeller precisamente con esto? Si él precisamente le dieron o le negaron lo que fue este aumento por $200 en su época, que era un aumento considerable, considerando el año, simplemente, bueno, si a él se lo hubieran proporcionado, pues hubiera seguido de todas formas con su mentalidad empresarial y millonaria, pero tal vez no hubiera hecho o no se hubiera arriesgado precisamente a hacer más cosas. Entonces aquí lo que todos y cada uno de nosotros precisamente es, en este punto, en este aspecto, es si nosotros estamos contentos con algún trabajo, o estamos, mejor dicho, descontentos con algún trabajo, descontentos con alguna actividad, entonces debemos de cambiarla, debemos de hacer precisamente que esa actividad se nos haga agradable en el caso de que la queramos seguir desarrollando. Si ya no la queremos desarrollar, entonces tenemos que cambiarla y tenemos que desecharla. ¿Por qué? Porque recordemos que todo en la vida es un ciclo. Así como hay un ciclo de concepción, hay un ciclo de nacimiento, de crecimiento y todo lo que ello conlleva, en nuestra vida también va ligado a esto. Es un proceso de cambio, es un proceso de transformación en donde precisamente las cosas, pues las que no nos van sirviendo en la vida se tienen que desechar para cambiarlas por otras mejor. Entonces, hablando precisamente en base a actividades, si a nosotros no nos gusta la actividad que estemos haciendo y tenemos en mente algún proyecto, sea cual sea, recordemos nosotros que no importa el proyecto que tengamos en mente, no importa la empresa que tengamos en mente, si nosotros hacemos las cosas con pasión, con determinación, con optimismo y sobre todo, y lo más importante, nos juntamos con personas que compartan esa misma pasión, ese mismo optimismo, o simplemente nos estamos rodeando de personas que nos están inyectando esos ánimos, entonces nos van a llevar precisamente a que podamos conseguir nuestro objetivo, ser mejores. Entonces, retomando, no importa la empresa que sea, así sea por muy pequeña, toda empresa, hasta una de abarrotes, puede llegar a convertirse en un gran imperio si está bien administrada. ¿Por qué? Porque aquí ya, o posteriormente podemos hablar en otra transmisión de lo que es mejor o cómo mejorar nuestros procesos administrativos en una operación, como evitar el robo hormiga. Entonces, precisamente lo podemos tocar en otra emisión, que yo creo que también sería un tema interesante de abordar. Entonces nosotros siempre debemos de arriesgarnos por lo excelente, si es que esa es nuestra meta de vida. Recordar, nosotros debemos de trabajar en base a metas, en base a objetivos, para que nuestra vida, tanto individual como familiar, tenga un sentido, porque si no únicamente estamos viviendo por vivir. Tercer punto, haz que el dinero trabaje para ti. Y nuevamente retomando el ejemplo de la vida de Rockefeller, precisamente cuando él prestó el dinero al amigo de su papá, le prestó $50 y bueno, se lo regresó con una tasa de interés precisamente. Entonces aquí lo que él hizo precisamente fue prestar el dinero, hacer que el dinero trabajase para él y bueno, tenía ese activo en espera. En ese sentido, y bueno, en este tipo de temas, digamos que tanto del éxito, la realización como financieros, sería también importante tocar ese tema, ¿no? De que no hay una sola forma como la que pues realizaba Rockefeller de pues hacer que el dinero trabaje para ti, sino que hay muchas formas y sobre todo actualmente con el uso de las redes sociales, el internet y las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición.
En este punto, yo pienso que sí es importante, como lo mencionamos, que nosotros no trabajemos para, digamos que, como un ejemplo, como ir persiguiendo el dinero, porque siempre vamos a estarlo persiguiendo, ¿no? Sino que hacer que el dinero fluya de tal manera que llegue fácilmente hacia nosotros, ¿no? Exactamente, Angie. De hecho, en la actualidad precisamente vivimos en una época de mucha riqueza económica, y en el cual todas las personas pueden poner productos o servicios realmente al alcance de las masas. Ya no estamos en tiempos precisamente de la época industrial o del siglo pasado, en donde si no triunfabas en tu ámbito, en tu región, ya no te podías extender, ya no podías expandirte de forma nacional o incluso internacional. No, ahorita precisamente si tú tienes una empresa en determinado país, puedes abrir otra sede o compartir precisamente lo que es esa información a otros países, y no tienes que tener sedes en esos países, simplemente por medio del internet, de la automatización de productos, servicios, que bueno, con todo esto conlleva. Entonces, como tal, vivimos en una época de muchísima abundancia económica, es correcto, y bueno, debemos de poner, como también lo comentamos en la entrevista anterior, y aprovechar las nuevas oportunidades que nos está brindando la época en la que estamos viviendo, la era digital. Entonces hay que aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, a nuestro alcance, para poder mejorar, para poder generar más ingresos. Al final debemos de recordar, siempre hay que sumar y no restar, sumar activos para tener menos pasivos, vivir precisamente de la simplificación. ¿Esto a qué se refiere? Precisamente a vivir con menos capital y que nos permita tener más recursos para poder invertir nuestro dinero. Entonces esto es realmente importante. Sí, actualmente pues tenemos muchas opciones, solo es buscarlas, no quedarnos con lo que ya sabemos, sino buscar siempre conocer más. Exactamente, Angie. Ahora, vamos a ver otro punto que se llama ten motivos que te ayuden. En este caso, productos, servicios, inversiones. Este punto va muy ligado al anterior, que es que el dinero trabaje para ti. Si nosotros tenemos algún producto que estemos comercializando, podemos también diversificarlo a que ahora se preste como un servicio. Por ejemplo, no sé, si tienes una empresa que se dedica a la venta de artículos domésticos, puedes incluir el servicio de la instalación, se me ocurre. O en este caso, mantenimiento de lo mismo. Estás ofreciendo un plus y tentativamente no estás cobrando por ese plus, y eso sobre todo está superando lo que es la expectativa de tu cliente. Entonces esto es muy importante. De hecho, esto es lo que aplican lo que son las grandes empresas. Generalmente, si en algunos casos, si se compra lo que es una lavadora, van precisamente las personas de la empresa a instalarte la lavadora, a enseñarte cómo funciona, cómo operarla, para que tenga el correcto funcionamiento. Entonces esto viene siendo un plus. No es, además de que te viene el manual de instrucciones, no te dejan nada más a la aventura, sino que te ayudan precisamente y hacen que te quedes satisfecho, sobre todo precisamente. Y que vuelva el cliente. Suben esa calidad en el producto o en el servicio. Entonces ya estás ofreciendo tu producto más un servicio extra. O aparte puedes integrar, no sé, una revisión cada 2 años o cada año por una mínima cuota. Entonces únicamente son ejemplos precisamente de de ten motivos que te ayuden. Entonces este punto es muy importante y va muy ligado precisamente a los anteriores. Ahora, a nosotros como tal, y ya lo comentaba el señor Rockefeller, tus gastos te definen como persona, como individuo, y también en el ámbito material, en el ámbito social. Es decir, y aquí vamos precisamente a lo que son las personas pobres, de clase media y rica. ¿A qué se refiere esto o qué entiendes, Angie, precisamente con esto? Pues tal vez a la posibilidad económica que tienen las personas. Es correcto. Imaginemos una persona nuevamente que gana un muy buen sueldo. No vamos a fijar una cantidad, pero que tiene un muy buen sueldo, y sin embargo entra en el ámbito de la persona pobre. ¿Por qué? Si está ganando un excelente sueldo, tan excelente sueldo que le permite tener
tal vez hasta ciertos lujos, un auto del año, pero sin embargo entra precisamente de lo que es una persona pobre. ¿Por qué se le considera tal vez una persona pobre? Pues en mi opinión, si una persona tiene, digamos que dinero suficiente para cubrir sus necesidades y más que sus necesidades, darse ciertos lujos, pero realmente no tiene realmente suficiente dinero, digamos que en el sentido de que no le alcance o cosas así, en mi opinión pudiera ser por dos cosas: pobreza mental o una mentalidad pobre, y aparte pues digamos que no tendría educación financiera o saber cómo administrar realmente bien su dinero. Exactamente, y acabaste de dar precisamente en el punto. Es en base a la mentalidad. Una persona puede ganar un salario increíblemente alto y aún así considerarse tal vez tentativamente pobre. ¿Por qué? Precisamente por la forma en cómo administra su dinero. Entonces, y como lo comentamos en emisiones anteriores, está demostrado científicamente y estadísticamente que las personas entre más ganan, más gastan. Va íntimamente ligado. ¿Por qué? Precisamente porque no saben administrar lo que es su dinero, porque hay una falta de educación financiera. ¿Qué pasa aquí con las personas de clase media? Las personas de clase media son aquellas que equilibran precisamente sus gastos con sus ingresos de forma que les permita subsistir y tener ciertos gustos, pero no entran dentro de la categoría de personas ricas. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a la misma situación. No están administrando el dinero de forma efectiva para que aparte de todo tengan dinero para invertir. Es decir, todo lo que les está entrando de dinero lo utilizan precisamente para suplir sus necesidades, para suplir sus gustos, y el dinero remanente que les queda no lo invierten. Entonces esa es la clase media en este sentido digamos financiero. Que lo equilibra, pero no llegan al punto de invertir y pensar más allá. Exactamente, lo que pasa precisamente con las personas con una mentalidad rica. Las personas con una mentalidad rica, precisamente como yo lo había comentado anteriormente y ya también lo decía el señor Rockefeller y muchas personas de este ámbito, utilizan lo que es la simplificación. Es decir, nuevamente retomando el punto, vivir con lo mínimo indispensable para subsistir y además invertir el resto de su dinero en compra de activos, en compra de cosas que les vaya precisamente a generar más ingreso. Inversión en bienes raíces, inversión en bolsa de valores. Y bueno, entonces esto es lo que generalmente ocurre. Ahora, el simplificar no significa precisamente que nada más tengas lo exacto y lo mínimo para suplir tus necesidades, y si te pasas de ese presupuesto, entonces ya estás derrochando, o que o que tú mismo no te motives. No, también comentamos nosotros en emisiones anteriores que uno como tal, uno como individuo, lo que tiene que hacer es sí simplificar su forma de vida, pero también dándose ciertos gustos de vez en cuando, sin que comprometan precisamente nuestro capital que tenemos destinado para inversiones. Y también ya lo vimos precisamente en una emisión anterior, donde podemos dividir lo que son nuestros gastos y lo dividimos por porcentajes y que nos van a ayudar precisamente a mejorar lo que son nuestras finanzas. Entonces podemos darnos ciertos gustos. Claro, todo lo tenemos que hacer para automotivarnos, para sentirnos suficientes, para sentirnos solventes y sentirnos realmente que podemos alcanzar aquello que por lo cual estamos nosotros luchando. Entonces esto va íntimamente ligado. Todos estos puntos se van precisamente entrelazando. Entonces, retomando nuevamente, aquí la riqueza no depende de la cantidad de dinero. Una persona puede ganar 2 pesos y en 10 o 5 años puede hacerse más rica que una persona que tiene un sueldo más elevado debido al tipo de inversión. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Esto está demostrado estadísticamente, entonces ya estamos hablando también en términos estadísticos, y pues es importante que todos y cada uno de nosotros lo tomemos, lo analicemos y bueno, tomemos realmente lo que es la decisión en nuestras manos. Bueno, en este caso no ser del todo austero. ¿Algo que nos quieras añadir de momento? Pues que sería importante en este punto, digamos que para complementarlo, a veces nuestra mentalidad, ya sea de carencia, de riqueza, está influida o influenciada por creencias que
tal vez no eran nuestras, sino que nos inculcaron desde pequeños, ¿no? Y cuando nosotros nos demos cuenta que hay una situación así de creencias que nos están limitando en nuestra vida o que nosotros tratemos de identificar por qué tenemos cierta forma de mentalidad, pues tratarlo de modificar para poder realmente hacer un trabajo consciente sobre ello, tanto interno como externo. De hecho, esto se conoce precisamente, Angie, que bueno que tocaste ese punto de lo que son los patrones mentales. Como hemos comentado, los patrones mentales son aquellos que precisamente un individuo como tal adopta como propios y que fueron inculcados por otra persona. Por ejemplo, si nosotros pensamos el dinero es el origen de todos los males, nunca voy a ser rico, las inversiones o las cosas caras son únicamente para los ricos, entonces estamos yendo a patrones mentales y no solamente hablando en términos financieros. También estaría ligado a las creencias limitantes, ¿no? Exactamente, entonces todo se liga precisamente a lo que son creencias limitantes y bueno, obviamente pues hay que modificar primeramente esto en nuestro interior para que nuestro exterior se vea precisamente como un cambio efectivo, un cambio que pueda precisamente modificar nuestra vida al entorno que nosotros queramos y como nosotros deseamos realmente llevarla a cabo. Pues bien, vamos de momento a un corte y regresamos más aquí en nuestro programa. Vamos. En un momento regresamos con Ángela Rivera y Jesús Velázquez. Espacio holístico, despertar espiritual. ¿Llevas tiempo tratando de aprender inglés o alemán y aún no lo hablas? ¿Llevas tiempo buscando aprender con un método sencillo y fácil, pero aún no lo encuentras? Visítanos en Real Escuela de Puebla. Aprende con el mejor método de una manera tan sencilla que te sorprenderá. Regístrate con nosotros y toma tu primera clase completamente gratis. Real Escuela de Puebla te ofrece siempre más. Hola, soy Mari Villaseñor, soy mentora financiera y quiero invitarte a mi curso de biodescodificación financiera. ¿Alguna vez te has preguntado si la espiritualidad y el dinero están peleadas? Pues bueno, te tengo noticias, no están peleadas. Entre más alto vibres, más dinero vas a obtener en tu vida. La biodescodificación financiera sirve para reprogramar el ADN desde la raíz, para quitar creencias limitantes y puedas instalar creencias para que seas más próspero, abundante y feliz en tu vida. Este curso empieza el 4 de mayo, serán 5 sesiones todos los sábados de 4 a 7 de la noche. Te espero. Hola, soy Mari. Estamos de regreso. Esto es Espacio Holístico Despertar Espiritual. Nuevamente de regreso. En este programa realmente estamos hablando de algunos principios con los cuales Rockefeller guió lo que es su vida y dio consejos precisamente a las nuevas generaciones para llevar una calidad de vida mejor y sobre todo generar cambios en la misma que le permitiesen llevar nuevamente una vida al éxito, una vida de triunfos, no únicamente una vida por vivirla. Bien. El otro va relacionado, o el otro punto que vamos a tratar en este momento va un poco más relacionado precisamente en base a lo que es inversión en bolsa y se llama el limpiabotas. Este punto va dirigido a lo siguiente: cuando una persona compra en pánico y vende en euforia, ¿qué pasa precisamente en lo que es la bolsa de valores? Generalmente, bueno, ahorita los mercados financieros se guían en lo que es la bolsa de valores de Nueva York, en Wall Street. Y bueno, precisamente en bolsa de valores se habla de lo que son indicadores financieros, de lo que son precisamente velas japonesas, pero bueno, aquí a lo que va relacionado es cuando el mercado tiene un comportamiento al alza. Aquí Rockefeller lo que nos estaría diciendo en base a una determinada acción es, si una acción va al alza, lo que un individuo debe hacer es vender en caso de que esté invirtiendo en alguna acción. Y caso contrario, cuando una acción vaya en caída,
se va a ir abaratando, va a ir reduciendo su costo de adquisición y por lo tanto es momento de comprar porque en algún momento esa acción va a subir. Bien, ¿cómo se altera en este caso lo que es el comportamiento de la bolsa de valores? Pueden ser por muchos factores. Entre esos factores son precisamente incluso por comentarios de lo que son u opiniones de lo que son los gobernantes de los países. En este caso, si todos recordamos precisamente cuando Donald Trump asumió lo que fue la presidencia de los Estados Unidos, el peso se fue en picada y el dólar se disparó precisamente porque todo el mundo pensaba, hubo un pánico financiero, el peso se depreció, porque volvemos a lo mismo, todo el mundo pensaba que bueno, el señor Donald Trump iba a generar un caos precisamente económico por las ideas con las que entró precisamente a presidencia tan radicales. Entonces, aquí lo que muchos inversionistas hicieron en la bolsa de valores fue cuando empezó a caer el peso, o bueno, determinadas acciones, empezaron a comprar y viceversa. En su defecto, bueno, aquí como les comento, posteriormente el precio se recuperó precisamente y bueno, ahora la acción que estaba o que se compró mucho más barata había duplicado tal vez su valor. Entonces es muy importante precisamente aquí aprender a comprar y vender en determinadas opciones de lo que es el comportamiento del mercado. Y bueno, únicamente esto no es para el mercado financiero, sino para muchos ámbitos de nuestra vida que lo podemos nosotros aplicar también de forma personal. Entonces debemos de detectar precisamente lo que son esos puntos para poderlos ampliar. Ahora, el séptimo punto es sobre los dos tipos de apalancamientos. Nosotros vimos en la entrevista que tuvimos en la emisión anterior precisamente sobre lo que son los apalancamientos financieros. Bueno, hay muchos tipos de apalancamientos, pero bueno, hablando en términos financieros, un apalancamiento precisamente es cuando se utilizan los recursos financieros, personales o materiales de un determinado individuo o individuos para poderse impulsar. Es decir, si una persona no tiene precisamente lo que son los recursos para iniciar un determinado proyecto y sin embargo logra una asociación precisamente con otros individuos, está logrando lo que es un apalancamiento porque él no está aportando capital, pero él aportó la idea. Como una red de apoyo. Exactamente, entonces esto es precisamente el apoyarse, el ganar, precisamente para generar un determinado objetivo. Entonces siempre es importante el poderse apalancar en cualquier aspecto de la vida cotidiana y más si estamos hablando en algún término de inversión. Bien, aquí Rockefeller estaba hablando más que nada de lo que es el esfuerzo de 100 personas ganando el 1%. ¿A qué se refería esto o a qué te suena? El esfuerzo de 100 personas y él ganaba el 1%. El esfuerzo de 100 personas ganando el 1%. Se refiere a lo siguiente. Rockefeller nos decía que él prefiere precisamente que 100 personas trabajen para él, a él trabajar y generar ese 100% de resultado. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo él es apalancarse por medio del esfuerzo de las demás personas y él está obteniendo precisamente lo que es un plus, una ganancia a través precisamente de lo que es el trabajo de esos individuos. Entonces él decía, yo puedo hacer el trabajo, pero prefiero que otras personas trabajen precisamente, aunque yo gane el 1%, porque sé que estoy teniendo una remuneración y ya así yo me puedo dedicar a otra cosa. Entonces digamos que también no solo valoraba esa ganancia financiera, sino su propio tiempo, ¿no? Exacto. Aquí la finalidad de todo esto es que nosotros seamos dueños de nuestro propio tiempo. ¿Para qué? Para que podamos dedicarnos a esa actividad o a otras actividades que nos gusten o simplemente emprender otros negocios, otras metas, otros proyectos que podamos alcanzar. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí lo que hacía el señor Rockefeller era apalancarse nuevamente del trabajo de sus trabajadores para que él pudiera invertir su tiempo, tenerlo libre, para ahora dedicarse a otro proyecto. Es decir, ya no estaba dedicando sus esfuerzos precisamente a un solo trabajo, sino dedicaba sus esfuerzos a un nuevo trabajo sin que él se estuviera desgastando física también y ese ingreso. Exactamente, y emocionalmente sin perder ese ingreso, y ahora se dedicaba a otro. Entonces esto es precisamente generar más ingresos, más activos. Entonces este término es muy importante, sobre todo para las personas que deciden precisamente
tentativamente emprender un negocio. Debemos de pensar que, bueno, tenemos que encontrar la forma precisamente de podernos apalancar para poder generar o hacer que nuestro propio negocio trabaje para nosotros y no únicamente nosotros para él, para mantenerlo con vida. Entonces, este tema y este punto es muy, muy importante, y sobre todo son enseñanzas de uno de los hombres más ricos que jamás hayan existido. Y bueno, yo creo que en ese punto del apalancamiento, en el sentido de, no sé, cuando llevamos a cabo algún negocio, algún proyecto, es importante que también tengamos una mente abierta a aprender, porque generalmente si a una persona le dicen tener un negocio, si su mente no está abierta a aprender más sobre las formas actuales de tener un negocio, por ejemplo, en línea, completamente automatizado, o muchos otros tipos de negocio, por ejemplo, una tienda en línea que esté trabajando todo el tiempo, incluso aunque no estés presente, o lo que se conoce actualmente como nómadas digitales. Pueden trabajar en cualquier parte del mundo, tienen su ingreso, todo está automatizado, y aunque, no sé, si se van de vacaciones o si están enfermos y no sigan, digamos que presentes en ese momento en lo que es un negocio, aún así siguen generando excelentes resultados. Entonces, si nosotros tenemos una mente abierta a seguir aprendiendo nuevas formas de emprender, nuevas formas de tener un negocio, de generar ingresos, de generar resultados, de tener abundancia no solo en dinero, sino en tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia, para llevar a cabo otros proyectos, entonces vamos a poder llegar más lejos. Porque, bueno, se dice que si tú tienes un negocio y necesitas estar presente en ese negocio todo el tiempo para que funcione, entonces realmente no es un negocio. Esto lo decimos desde el punto de vista, digamos, de lo que actualmente ya está saliendo como nuevas formas de proyectos, de negocios, ¿no? Porque tal vez cuando aún no existía lo que es el internet y otras formas de extender lo que son los resultados y las personas a las que podemos llegar, pues tal vez si uno tenía, no sé, una tienda en determinada ciudad, en determinado lugar, pues era, digamos que tenía uno que estar ahí presente y era más difícil poder tener un tiempo libre, ¿no? Únicamente, no sé, contratando personas que atendieran en el lugar. Pero si no era así, no había más opciones. Pero actualmente, pues ya tenemos opciones prácticamente infinitas. Solamente es abrir nuestra mente y no cerrarnos a aprender sobre esas opciones. Es correcto, Angie. Entonces, precisamente lo que nosotros debemos hacer es buscar, como comentamos antes de ir al corte, buscar precisamente lo que son estos beneficios que ahorita tenemos al alcance de todos y cada uno de nosotros, y que las sepamos aprovechar precisamente para nuestro propio beneficio, porque al fin y al cabo nos van a traer tranquilidad, ya sea financiera, familiar, y sobre todo lo que es una estabilidad, también una estabilidad emocional, porque una persona que tiene problemas económicos no se va a estar imaginando contenta y feliz. Generalmente sus pensamientos son negativos y por lo tanto sigue atrayendo más de lo mismo. Entonces, pues bueno, esto es realmente importante, y este punto va muy ligado al siguiente, lo que acabaste de comentar, con toma tus decisiones. Una persona que es capaz de tomar sus propias decisiones es una persona que puede llegar a lo más grande. Aquí ustedes se estarán preguntando, bueno, pero yo ya tomo mis propias decisiones. Sí, todos y cada uno de nosotros como individuos tomamos nuestras decisiones en el momento que decidimos vivir solos, o decidimos vivir en pareja, o decidimos hacer una familia, o decidimos cambiar de trabajo. Nuestra vida va a estar llena de decisiones y por lo tanto de consecuencias, ya sean positivas o negativas, en base precisamente a esa toma de decisiones. Ahora, como nosotros estamos comentando, toda decisión nos va a dejar un resultado, bueno o malo. No hay resultados aquí intermedios. Los resultados son positivos o negativos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Precisamente el que nosotros podamos recapacitar sobre lo que son estas decisiones y poderlas mejorar en caso de que haya sido una decisión positiva, o por el contrario, nos deje una enseñanza de qué es lo que no tenemos que hacer precisamente para no repetir este tipo de errores. Entonces aquí Rockefeller lo que se refería era lo que era lo correcto, precisamente el punto de no hacer nada
y lo que es una mala decisión. Lo correcto es lo que nos va a traer precisamente goce, nos va a traer una estabilidad, nos va a traer un mejor resultado para nuestra vida, y obviamente esto va ligado a todos los puntos que acabamos de mencionar. El no hacer nada, una persona que no sabe tomar decisiones, lo único que hace es quejarse de la situación. Se queja por el tráfico, se queja por el trabajo, se queja por la inseguridad, se Como queja con por el esto y por papel el de otro, víctima de todo el mundo, pero ¿no? simplemente no hace No nada toma para acción. mejorar su vida. No le parece su vida, desearía que fuera diferente, pero el tampoco la momento que le cambia. ofrecen que sea diferente, simplemente dice no. ¿Y por qué no? Pues porque puede ser que no funcione, puede ser que no resulte. Sí. ¿Qué pasa si pierdo lo que ya he ganado? Al fin y al cabo hay mil y un Sí, siempre pretextos. tienen alguna excusa. La diferencia entre las personas que hacen algo en la vida y las que no son precisamente las que, pese a todo, deciden arriesgarse. Puede ser que el cambio no sea inmediato, estamos completamente de acuerdo. Si fuera inmediato, todo el mundo lo estaría haciendo, cierto es. Sin embargo, los cambios se tienen que ir presentando poco a poco, y sobre todo retarnos nosotros mismos día con día para demostrarnos que somos mejor que el anterior. Y precisamente lo que es una mala decisión, como comentamos, si nosotros tomamos una decisión que no sea la correcta, bueno, por lo menos ya nos quedó la experiencia, ya sea de ese negocio, ya sea de esa relación, ya sea de ese proyecto, que cualquiera que fuese, sobre lo que no tendríamos que hacer, que tentativamente todos y cada uno de nosotros no nos gustaría pasar precisamente el haber tomado una mala decisión, es correcto, pero es parte del aprendizaje. Es parte de un aprendizaje, y bueno, nosotros estamos aquí precisamente para aprender, y como comenté previamente, para mejorar día con día. Y bueno, aquí en ese punto, cuando nosotros tomamos una decisión, ya sea buena o que nos lleve a un resultado que tal vez no era el que pensábamos, también es importante tomar en cuenta que no hacer nada o no tomar una decisión también es una decisión, porque estás decidiendo seguir en lo mismo. Exactamente, de hecho es seguir sin salir de tu zona de confort, lo que bueno, ya hemos visto que es malo. Y bueno, el punto número 9 es precisamente el camino alternativo, ser diferente, y aquí nos podríamos tal vez extender un poco más. Nosotros y todos, o cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos escuchado el famoso dicho que menciona la oveja negra o la oveja negra de la familia. ¿A qué nos suena esto? A que cierto individuo de una familia, no refiriéndose exactamente o estrictamente al ámbito familiar, sino en el ámbito de la sociedad. Aquella persona precisamente que no encaja en base al dogma, precisamente en base a los estándares sociales, entonces es diferente y hasta cierto punto visto de forma malo. Aquí ser la oveja negra no es necesariamente ser lo malo, sino precisamente ser diferente. ¿Cómo puede una persona ser diferente? Precisamente como nosotros hemos visto, y hablando en términos financieros, de si tú procedes de una familia que no tenga o que nunca haya sido rica, no significa que eso tengas que ser tú. Y bueno, es también como romper no solo moldes sociales, sino patrones, tanto familiares como sociales, ¿no? Es correcto, Angie. Entonces aquí lo más importante es que tú creas que puedes alcanzar ese objetivo, porque volvemos a lo mismo. Aquí no se trata de una discapacidad física, de una discapacidad intelectual, simplemente estamos hablando de una discapacidad, pero que es en base a tus pensamientos. Si tú no te sientes realmente capacitado para hacer algo, aunque tengas todo el apoyo, como ya lo comentamos anteriormente, simplemente no lo vas a poder porque no te crees capaz de lograrlo. Así de sencillo. Entonces tienes que ser diferente. Tomemos este ejemplo. Las personas que han hecho grandes empresas son aquellas que no se conformaron precisamente con lo que estaban viviendo. Vamos a tomar ese ejemplo. Bill Gates, como tal, todos sabemos quién es Bill Gates, cofundador, mejor dicho, de lo que es Microsoft. Microsoft sabemos que es una empresa que vale miles de millones de dólares. Pero pensemos que el señor Bill Gates, como tal, procede de una familia que no estaba mal posicionada económicamente. Su padre era banquero, su madre también. Entonces, al ser banqueros, tenía hasta cierto punto, no creo, digamos una buena posición, un buen ingreso, su familia. Sabemos que Bill Gates no terminó la universidad,
Y aquí volvemos a lo mismo. He visto ejemplos en imágenes que dice aquí que él no se dedicaba a pasar los exámenes, pero su compañero de al lado sí, su compañero que se sentaba junto a él. Aquí lo que dice más adelante es, ahora él es un ingeniero de Microsoft y yo soy el dueño de Microsoft. Entonces no necesitas como tal una carrera, una especialización y todo eso, que sí es muy necesario precisamente para la autorrealización, pero no es necesario en el aspecto de que tengas que ser una persona o un gran empresario, sino imagínense cuántos empresarios o todos los empresarios sería una regla que fueran con una carrera universitaria. Digamos que, para decirlo como en otras palabras, no es necesario seguir el molde que la sociedad impone de lo que tienes que hacer para tener éxito, para realmente tenerlo. Exacto. Sino simplemente seguir tus sueños, hacer las cosas con pasión y aprender para generar un buen resultado. Si tú sigues tus sueños, sea cual sea, te va a traer una consecuencia. La consecuencia evidente es la remuneración económica, porque al fin y al cabo tú necesitas fijar lo que es un precio y vas a obtener ganancias precisamente de aquello que estás haciendo por gusto, por amor, así de sencillo. Entonces volvemos a este punto muy importante. Tenemos que ser diferentes y romper precisamente lo que son nuestros estándares mentales y familiares para llegar a mejorar nuestra calidad de vida. Aquí precisamente, bueno, no sé si hayan visto lo que es el secreto. Ah, sí. Aquí, bueno, precisamente de lo que nos están de la ley hablando, de la atracción. de la ley de la atracción, precisamente en uno de estos puntos, precisamente se habla sobre un empresario, precisamente, que se hizo a sí mismo dedicándose a vender un libro que se llama Sopa de Pollo para el Alma. Entonces él ya tenía este libro, pero simplemente no sabía cómo poderlo vender. Simplemente tenía ese libro que él había hecho en su mente, él lo tenía algunos documentos transcritos, pero nada más. Entonces aquí indica que, bueno, cuando él decidió fijarse la meta de que iba a vender ese libro, entonces empezó a poner todas las situaciones por delante de su vida para precisamente mejorarla, cambiarla, y bueno, ahora es una persona rica. Entonces vamos a esto precisamente, si tú haces las cosas con pasión vas a tener resultados increíbles, sea cual sea esto. Entonces, bueno, ya hablando del término de Microsoft, creo que queda claro lo que aquí el señor Rockefeller, algunos puntos, porque él trató muchos puntos a lo largo de lo que fue su vida, precisamente para poder cambiar la situación de los individuos. Ahora, cuando al señor Rockefeller le preguntaron precisamente que qué consejo les podría dar a los jóvenes, él dijo que precisamente la juventud no era precisamente para recolectar, sino para cosechar precisamente. Entonces, a esto se refiere a que, bueno, aunque puedes comenzar joven, también joven puedes empezar a recabar conocimiento. Si tú recabas conocimiento en base a cualquier aspecto del que sea, tú lo puedes posteriormente utilizar a tu favor para generar ingresos. No necesariamente estar en un trabajo en donde te tengas que estar matando las horas para generar un ingreso, sino trabajar pocas horas para generar tal vez el mismo o incluso más ingreso que una persona. Pero haciendo lo que realmente te gusta. Exacto, y sobre todo precisamente vendiendo este conocimiento. Todas las personas que cobran por lo que los demás no saben hacer. Y esto es precisamente... Y porque también han invertido en ese conocimiento. Y porque han invertido precisamente... Tiempo, dinero. Sí, tiempo, dinero, esfuerzo, noches, hambre. Entonces, al fin y al cabo, pues tienen que obtener una remuneración de lo que es todo esto que han invertido a lo largo de su vida. Entonces, igual, el consejo que el señor Rockefeller creo que es demasiado aplicable a lo que es en nuestras vidas. La juventud o la edad temprana no es necesariamente para cosechar, sino para ir sembrando, precisamente sea lo que igual nos van puede de la mano, ¿no? Ir sembrando, ir cosechando. Puedes hacerlo, pero aquí lo más importante es precisamente fijarse, tener ese objetivo, trabajar en él y alcanzar esa meta, y sobre todo que esa meta se te haga alcanzable. Tú puedes llegar tan lejos como tú lo determines, siempre y cuando realmente quieras aquello, sino... Porque los límites realmente solo están en nuestra mente. Es correcto, Angie. Bueno,
cabe mencionar que el señor Rockefeller también fue fundador de lo que fue la Universidad Rockefeller y de la Universidad de Chicago, que aparte de todo ha sido la cuna, por así mencionarlo, de 87 premios Nobel. Entonces, pues bueno, y sobre todo que su historia precisamente ha inspirado a muchos empresarios, que sí ha sido un empresario que inspiró en su debida época, como que generó mucha polémica al generar monopolios y todo este tipo de situaciones, que bueno, pero bueno, aquí a lo que vamos precisamente enfocándonos en lo positivo. Enfocándonos siempre precisamente a lo positivo. De todas las enseñanzas debemos de tomar lo que sea lo mejor para nosotros para mejorar nuestra calidad de vida. Sí. Pues bueno. Entonces, hasta aquí llega nuestra emisión del día de hoy. Los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana en nuestro programa Espacio Holístico Despertar Espiritual. Bendiciones a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Escuchaste Espacio Holístico Despertar Espiritual con Ángela Rivera y Jesús Velázquez, un espacio de reflexión y desarrollo humano, la experiencia del coach financiero Jesús Velázquez y la sensibilidad humana de la terapeuta Ángela Rivera, poniendo todo su saber a tu servicio para ayudarte a crecer y mejorar día a día. Acompáñalos la próxima semana, viernes en punto de las 10 de la mañana, solo aquí en Om Radio.